Todo videojugador conoce personajes icónicos de la saga Street Fighter, tales como Ryu, Ken, Chun-Li o Guile. Pero probablemente son pocos los que conocen a Remy, el solitario peleador francés de Street Fighter 3 Third Strike. Sin embargo, no por ello deja de ser un personaje fascinante. Mucho de él se desconoce, incluso su edad, así que empecemos por lo que sabemos. Remy es un luchador alto y delgado, con el pelo largo y de color turquesa. Lleva anillos, pantalones rojos, botas de color marrón, una chaqueta de cuero negro con una omega mayúscula estampada, y una de sus animaciones al ganar una pelea revela que no lleva nada debajo de la chaqueta. A diferencia de los personajes tradicionales de Street Fighter, Remy guarda mayor parecido con el estilo de la serie de King of Fighters, pudiendo llegar a ser una respuesta a Yori Yagami. Ambos personajes usan ropa similar y tienen un comportamiento frío y distante. Sin embargo, sus personalidades evidencian un contraste deliberado. Aunque Remy puede ser tan iracundo como Yori, se muestra tranquilo y reservado. Por el contrario, Yori rara vez trata de ocultar su odio. Remy emplea técnicas compuestas de sabate, mientras que Yori emplea técnicas más primitivas al pelear. También se aprecia ironía en el carácter de ambos personajes. Por un lado, a pesar de ser un luchador, Remy afirma odiar a los luchadores, mientras que Yori odia la violencia a pesar de ser una persona violenta. También se aprecia un contraste en cuanto al pelo de los personajes. El pelo largo y turquesa de Remy se asocia a un concepto de personaje más sereno y bacán, mientras que el pelo erizado y rojo de Yori se asocia a un concepto de personaje más impulsivo y desenfrenado. Por otro lado, los rasgos de carácter de Remy son similares a los de un sujeto errático de la generación X, con una personalidad apática, tosca, egocéntrica y un estilo rockero. A pesar de la originalidad en su carácter, la inclusión de Remy en el juego y la similitud general con Guile, en cuanto a jugabilidad, se debe al intento de lograr versiones más vanguardistas de los personajes de los 90, debido al auge de lo alternativo, a la deconstrucción de elementos tradicionales en los medios de entretenimiento y a que, de acuerdo al enfoque de los jóvenes de la época, la rebeldía era bacán. Remy parece tranquilo y sereno, pero en realidad es un guerrero cruel y nihilista, lleno de ira y hostilidad. Así lo evidencian sus frases de victoria y el diálogo con su rival. A pesar de que él ve la lucha como un estilo de vida inútil, ya que victimiza a las personas, destruye el amor y crea el odio, como enuncia en los diálogos antes del combate con Alex, su rival, él continúa peleando debido a su incapacidad para perdonar a la gente como su padre. A pesar de que dice odiar todo lo que ve, Remy evidentemente todavía se preocupa por su hermana, cuyo cuerpo conserva congelado. Remy también tiene un lado inquisitivo y dubitativo, ya que a menudo reflexiona sobre por qué sus opositores luchan, o por qué él sigue luchando a pesar de que aborrece la lucha. Remy tiene un resentimiento contra todos los luchadores, ya que su padre abandonó a su familia para seguir el camino del guerrero. La hermana de Remy murió en la ausencia de su padre y para preservarla, él la tiene confinada en un bloque de hielo bajo el agua en el Golfo de Vizcaya. En su cinemática de final de juego, Remy se sumerge en las aguas y hace una última visita al lugar donde se encuentra el ataúd de hielo que preserva el cuerpo de su hermana. Se da cuenta de sus errores y reconoce haber estado intentando pintar la oscuridad con otra sombra. Que el lado oscuro de ser un guerrero fue lo que llevó a su padre a abandonarlos a él y su hermana. Remy dice no poder perdonar a su padre todavía, pero reconoce que seguir desahogando su rencor en los combates y tratar, mediante la lucha, de llenar los vacíos y sanar las heridas de su corazón, no cambiaría nada. Así que decide olvidar, creyendo que hacerlo podría conducirlo a la felicidad. Después de una última mirada, Remy se despide de su hermana y divisa una luz en su camino de retorno. Él nunca creyó poder ver tal luz, y para descubrir el significado de esa luz, comenzó a avanzar. Ahora veamos en detalle su estilo de pelea. El estilo de pelea de Remy se asemeja al arte marcial francés del savate, y sus movimientos especiales son similares a los de Guile y Charlie. El origen preciso del savate es desconocido. Se sabe que en el siglo XVII los marineros que salían del puerto de Marsella practicaban estiramientos y patadas para mantenerse en buenas condiciones físicas durante sus viajes. Algunos historiadores consideran la posibilidad de que en tales viajes los marineros hubiesen sido influenciados por las artes marciales orientales, en sus escalas en países como China y Tailandia, y a partir de entonces, en las frecuentes peleas en los callejones de los puertos navales franceses, se empezaron a observar patadas dirigidas a diferentes partes del cuerpo. Por otro lado, en París, la Armada de Napoleón, probablemente influenciada por lo anterior, inventó un castigo extraoficial para los prisioneros, el cual consistía en sujetar a la persona en cuestión mientras algún soldado le pateaba brutalmente el trasero. Este tipo de castigo fue llamado la savate, literalmente traducido como el viejo zapato. Indiferente del caso, lo cierto es que en el siglo XIX, los elementos rebeldes de París acabaron peleando más con sus pies que con sus puños en las reyertas en la calle, y popularmente comenzó a llamarse este estilo de pelea la savate. Poco después, el joven Michel Casus se dedicó a observar a los mejores peleadores callejeros
y decidió esquematizar y estructurar estas técnicas, dando lugar a un sistema de combate refinado, donde se ponía énfasis en las patadas circulares, frontales y laterales, a la rodilla, a la espinilla y empeine. Las manos, mientras tanto, estaban situadas en la parte baja, abiertas, para así defenderse de los ataques a la ingle. Golpes con el talón de la mano se usaban para atacar la cara, la nariz y los ojos. En aquel entonces, el sabate era muy popular en Francia, mientras que en Inglaterra, donde nacieron el boxeo y las reglas de Queensberry, dar patadas era visto como antideportivo, lo cual explica el hecho de que ninguno de los ataques de Dudley sea una patada. Entre otros personajes de la cultura popular que mostraron conocimiento de este arte marcial, tenemos a Dick Grayson, Neo y Gambito. Se menciona a Gambito, cuyo nombre de pila también es Remy, debido a una particular connotación que este nombre tiene en Francia, ¿quién mejor para explicarlo que un miembro de la división francesa de 1% Labs? Buenos días. Remy es el personaje principal de un libro de Hector Marlowe, que fue escrito en 1878 en Francia. Este libro está intitulado Remy sin familia. Esta historia se trata de un niño que fue vendido por su padre a un director de circo y está solo con unos animales trabajando en un circo porque sus padres lo abandonaron. Y más encima, se supone que su padre trata mal a su madre, porque su madre era buena y su padre es malo. Y también el anime que hicieron 100 años después, los japoneses, TMC, en 1977. Hicieron un anime relatando la vida de este Remy sin familia. Sin embargo, la mayoría de los franceses no conocen estas dos obras. Han escuchado el término, o sea, el título, Remy sin familia, que muy luego se transformó en Remy sin amigos. Así que en Francia en general, por ejemplo en el recreo, es común apuntar de un dedo a un niño solo e insultarlo de Remy. Tú eres un Remy, ¿se entiende? Remy sin amigos, porque este niño no tiene amigos, ya que está solo. El problema es que cuando uno empieza a acercarse de un Remy, también se transforma en Remy, que es un poco contagioso. Así que en el recreo, los niños en Francia por último, intentan nunca quedarse solo, o si no unos malvados te van a apuntar del dedo y van a decir, ah, eres un Remy. Bueno, ser un Remy no pega mucho tiempo, pero pega fuerte. Además de Street Fighter 3 Third Strike, Remy tan solo aparece en los juegos de cartas de Capcom vs SNK. Algunos aficionados señalan la posibilidad de que, debido al trasfondo del padre de Remy, este pudiera ser el mismo Charlie. Esta conjetura tendría base, por un lado, en la similaridad de los movimientos. Notemos que Charlie y Remy lanzan Light of Virtue y el Sonic Boom, respectivamente, con una sola mano, a diferencia de Guile, quien usa ambas para ejecutar el Sonic Boom. Por otro lado, el asesinato de Charlie a manos de Bison o algún otro miembro de Shadaloo sería la verdadera causa por la cual nunca regresó con sus hijos. Remy, al no tener conocimiento de lo ocurrido ni de las misiones del supuesto padre, que podrían haber sido clasificadas como información secreta ante la población civil, habría malinterpretado su partida como un abandono. Los trasfondos oficiales de estos dos personajes no indican ninguna relación directa. Sin embargo, la falta de mayores detalles y las características difusas de ambas historias dan margen libre al surgimiento de teorías. Remy y su hermana representan un homenaje a los personajes clásicos trágicos Hyuga, el actual caballero de bronce del cisne, y su madre Natasha, en el manga y anime de Saint Seiya. La hermana de Remy fue conservada al morir dentro de una cápsula de hielo. Al igual que ella, después de su muerte, el cuerpo de Natasha fue preservado debido a las bajas temperaturas que le rodeaban, con la diferencia de que en su caso provenían de las heladas aguas del mar Ártico, donde naufragó el barco en el que viajaba. Casualmente, ambos personajes en un principio abrigaban un gran desprecio hacia sus congéneres, en el caso de Remy, los demás luchadores, y en el caso de Hyuga, el resto de los caballeros de bronce. Este hecho es fundamentalmente diferente entre el manga y la adaptación al anime. Por último, tanto en el caso de Hyuga como en el de Remy, finalmente ambos dejaron de cierta manera que los cuerpos de sus seres queridos fallecidos se hundieran en las profundidades del océano, como forma de superar sus pasados y afrontar así sus propios futuros. Street Fighter Third Strike es una obra maestra dentro del mundo de los videojuegos de pelea, y una de las tantas razones para dar este honroso calificativo al juego fue el desarrollo de los nuevos personajes. Remy es una muestra clara de aquello, ya que, aunque con detalles sutiles que obviamente requieren de una profundización en la psique y en los trasfondos del personaje, revelan un trabajo minucioso, rico en detalles, obviamente producto de una extensa investigación. A pesar de que Remy desagradó a muchos jugadores por no cumplir con las expectativas del estereotípico héroe estadounidense militar rudo, musculoso y con un peinado extravagante que caracteriza a Guile o Charlie,
ofrece un contraste interesantísimo. Su historia narra la vida de un hombre que sufre un severo trauma ocasionado por el abandono de su padre, en lo más tierno de su niñez. Un abandono que resulta en la muerte del único familiar que tenía, su hermana. Haciendo honor a su nombre, Remy queda sin familia y sin amigos, siendo su única compañera la soledad. Una soledad que le ocasionaría un dolor terrible, tan terrible como para hacerle incapaz de superar la partida de su hermana y llevándole a conservarla en un ataúd de hielo con la intención de perpetuar, irónicamente, mediante el frío, el cálido sentimiento de tener cerca a un ser querido. Toda aquella soledad y toda esa nostalgia, acompañadas por la total carencia de amor, comprensión y ternura, provocaron en Remy un dolor que lo trastornó hasta el punto de desarrollar una personalidad apática, nihilista e incluso cruel. El miedo a sufrir ese dolor nuevamente o a que otros lo sufrieran fue lo que le llevó a convertirse, de nuevo irónicamente, en un luchador, mostrando así que el miedo puede llevar a un hombre a convertirse en aquello que más odia. Pero finalmente Remy cae en una introspectiva, se da cuenta de sus acciones y se sincera consigo mismo. Al hacerlo, logra divisar una luz al final del oscuro túnel donde caminó solo y triste durante años. Eso lo lleva a la decisión de empezar una nueva vida, con una perspectiva diferente, convirtiendo todo el rencor y el miedo en cosas del pasado y dejando ese pasado atrás, en forma de recuerdos que fueron generados a partir de una serie de eventos que lo llevaron a un punto en el que un nuevo camino sería revelado por la luz. La rivalidad entre Remy y Alex se ve más que justificada. Ambos personajes quedaron huérfanos. Sin embargo, Alex tuvo a Tom, un veterano militar amigo de su padre que actuó como figura paterna y como mentor. E incluso Patricia, la hija de Tom, cumplió con un rol similar al de una hermana. La naturaleza serena de Remy contrasta evidentemente la de su rival, quien a pesar de mostrarse poco sensible ante la naturaleza de otros, muestra un lado mucho más amable con las personas que quiere. La historia de Remy en Street Fighter 3 concluye de manera esperanzadora. Bien podría, o no, dar paso a futuras apariciones. En un inicio se suponía que Street Fighter 3 se centraría en una nueva generación de personajes, en la que Alex tomaría un rol protagónico, pero finalmente se decidió mantener a personajes como Ryu, Ken y Akuma, quienes eran recurrentes y emblemáticos. Según la línea temporal de la saga, los sucesos de Street Fighter 3 ocurren después de Street Fighter 4, donde el enemigo era Shadaloo y los Illuminati todavía no se habían dado a conocer. Probablemente Alex, quien dejó mucho para pensar en el ending de Guile con este cambio de look, tenga finalmente un papel de gran relevancia en la saga, pero tal vez no como el héroe, lo cual sería la oportunidad perfecta para el retorno de Remy como rival, con una actitud diferente e incluso con una participación heroica. A juicio personal, Remy es un personaje excelente en términos de historia, diseño de vestuario, diseño de movimientos y jugabilidad. Más allá de aquello, sus trágicos antecedentes y los vacíos en su historia representan la oportunidad perfecta para enriquecer aún más la trama de Street Fighter V. Por estas y más razones, sería maravilloso ver a Remy en futuras entregas de la saga. Con eso concluye esta investigación acerca de Remy. Has ganado un punto de experiencia. Soy En, agradezco tu atención, espero que la información haya sido de tu agrado y te invito a comentar y compartir el video. Si quieres ver futuras investigaciones o informes, suscríbete.